8 de febrero, perdón, 10 de febrero, estoy leyendo la hora. 10 de febrero, fecha importantísima para nosotros. Es una semana de festejos porque estamos en el bicentenario, incluyendo el bicentenario de la independencia de Santa Cruz. ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha bien, licenciado, fuerte y claro. Gracias. Hoy tengo problemas con el celular, no recibe la señal. Se ha caído la señal varias veces por mi zona y estoy afortunadamente con la computadora, pero el teléfono no logra cargar la señal. Bueno, estamos en el tema número 5. El tema se llama Historia de Santa Cruz y lo que nos corresponde avanzar hoy son los puntos 3, 4 de este tema de la independencia de Santa Cruz. Y recordemos un poco lo que hicimos ayer. La historia de Santa Cruz, hemos hablado de sus primeros habitantes, y si bien Santa Cruz tenía una diversidad de etnias, de culturas, de naciones indígenas con su propia lengua, y acá han diferenciado a 4 grupos mayoritarios, 4 culturas importantes mayoritarias, ¿no? No porque las otras no sean importantes, sino porque tenemos un territorio marcado y una presencia grande dentro de la vida del departamento. Estos 4 grupos son los guaraníes, que están en la zona sur, en el Chaco del departamento, en la parte sur del departamento, la provincia Cordillera. En el norte, los guarayos, que son de idioma guarayo y que pertenecen a la familia de los guaraníes. Están ubicados en la provincia de Huarayo, la capital es Ascensión, y es en la ruta que va del departamento de Santa Cruz hacia el Beni. Y la otra nación grande que ocupa mucho territorio del departamento son los chiquitanos. Los chiquitanos están se dice al este, pero ocupan varias provincias. La provincia Chiquitos, provincia Ñuflo de Chávez, donde está San Javier Concepción, la provincia de Velasco, que tiene 4 poblaciones jesuíticas importantes, San Ignacio, San Rafael, Santa Ana, San Miguel. Hay muchos más poblaciones, por supuesto. La provincia Ángel Sandoval, que está en el límite con Brasil, la ciudad de San Matías, y la provincia Germán Busch, donde se encuentra el municipio de Puerto Suárez, Quijarro, la frontera con el Brasil. Y el otro grupo son los ayoreos. Los ayoreos, conocidos antes como los samucos, hablan la lengua samuco, están ubicados en el territorio sur del departamento, en un pico de la provincia Chiquito. Les comentaba que los ayoreos todavía son un pueblo nómada, no tienen una ciudad, no tienen un municipio establecido, sino que tienen un territorio donde se mueven libremente. Y no solo están en la provincia Chiquito, sino forman parte de este territorio de la Chiquitanía. Hay poblaciones en Pailón y hay poblaciones grandes de ayoreos en Concepción, en la provincia de Ñuflo de Chávez. Los guaraníes, el primer grupo del que les hablaba, conocidos antes de la independencia como los chiriguanos. Entonces son 4 grupos étnicos importantes. Y existen otros grupos como el guaraxué o los sirionós, bororó, y lo que se conocen como yuki, que son los yuracaré. Es decir, son grupos pequeños. Estos otros son grupos numerosísimos. Dentro de la cultura chiquitana existe un municipio indígena, que es el municipio de San Antonio de Lomerío. Se encuentra en la provincia Ñuflo de Chávez, cerca del municipio de Concepción y del municipio de Cuatro Cañadas. En el medio de esos municipios
es que vamos a encontrarnos con San Antonio de Lomerío. Ellos tienen la lengua chiquitana o el idioma bésiro, que es el que se conoce como el chiquitano, y la raza o la tribu numerosa de esta región es la Moncosh. Con che se escribe al final y normalmente los evangelizadores decían Moncosh. La che pronunciaban como si fuera una J. Bueno, estos son las tribus, las etnias que habitaban, más grandes que habitaban el departamento de Santa Cruz y que hoy están establecidas como poblaciones, ciudades o provincias. Luego hablamos de la gobernación de Santa Cruz, desde la fundación de la gobernación por Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez hace 2 expediciones, y una que viene las 2 expediciones salen desde Asunción, lo que hoy la capital del Paraguay. Asunción es conocida como la madre de ciudades, porque de ahí salían conquistadores o fundadores y fueron creando muchas ciudades en este territorio de la selva amazónica. Desde ahí sale Ñuflo de Chávez en 2 viajes a Lima para solicitar una autorización al virrey para establecer ciudades, para fundar ciudades. Ya ellos habían recorrido muchas veces, habían subido los ríos, sus cabeceras, habían explorado y pedían autorización para a tener más espacios de avanzada de la ciudad y crear ciudades intermedias. En la primera vez que va Ñuflo Chávez a Lima, el virrey le niega la autorización. La segunda vez que va, el virrey García de Mendoza le autoriza a crear una ciudad, a fundar ciudades. Y una de las que funda es Santa Cruz de la Sierra. Y Santa Cruz de la Sierra fue fundada cerca, a 2 kilómetros de la plaza de San José de Chiquitos, la capital de la provincia de Chiquitos. Ahí están las ruinas de lo que se conoce como Santa Cruz la Vieja o Santa Cruz la Antigua. Otros dicen Santa Cruz la Primigenia, ¿no? Pero ahí se funda la ciudad de Santa Cruz y hay 2 puntos importantes, que es una serranía, el Riquío. Hay un cerro solito, que es el que Ñuflo de Chávez ve y le hace recordar su ciudad natal, que era la ciudad, estaba debajo de una sierra, se llamaba Santa Cruz de la Sierra. Entonces dice, esto se parece a mi ciudad y aquí vamos a fundar la ciudad y esa ciudad llevará el nombre de mi pueblo. El cerro se llama Turubó, es uno solo, la llanura es inmensa y hay uno solo. El primer cerro que aparece solito, que además significa solo, el que está solo. Y ahí funda Ñuflo de Chávez la ciudad. Fue su gobernador hasta cuando muere, en 1550, perdón, no recuerdo la fecha de su muerte, es 1568. Él es atacado por un indígena, le golpea la cabeza cuando él estaba descansando y días después Ñuflo de Chávez muere. Y siguió la gobernación, la ciudad creció, fue una ciudad muy grande, hay historias bellísimas, historias reales, por supuesto, que Ñuflo de Chávez regresa a Asunción a buscar a su familia, hay un éxodo de asuncenos enorme, 4.000 llegan hasta esta nueva tierra, donde iban a tener mejores formas de vida, los criollos y muchos asuncenos, por supuesto, con su familia. Chávez hace grandes viajes, y esto no nos olvidemos que son caminando, o montados en un caballo, o en canoa, abriendo sendas y caminos. Allá estaba la ciudad, lejos de todo, muy lejos de la audiencia de Charcas, olvidada por todos, y para seguir conquistando el espacio, fundando ciudades, Lorenzo Suárez de Figueroa parte de la ciudad. Es decir, con habitantes de la ciudad de Santa Cruz, se traslada hasta la orilla del Río Grande y funda la ciudad de San Lorenzo Real de la Frontera, la conocemos como San Lorenzo de la Frontera. Es muy importante entender esto. No es una segunda fundación de Santa Cruz, sino que la ciudad de Santa Cruz se fundó donde hoy es Chiquito, y parte de sus pobladores se van de Santa Cruz y fundan una nueva ciudad que se llamó San Lorenzo. Luego esta ciudad, que estuvo poco tiempo a orillas del río, se muda
a un lugar, a un paraje llamado Cotoca, y luego de Cotoca se muda definitivamente a la punta de San Bartolomé, cerca del río Piraí, las orillas del río Piraí. Dice, hay una gran barranca, y que ahí era la barranca, la punta de San Bartolomé. Ahí se muda San Lorenzo. También la ciudad de Santa Cruz se muda, se traslada por diversas razones, no había agua, habían ataques constantes de diversas tribus, entonces la ciudad decide trasladarse y se traslada cerca del paraje llamado Cotoca. Ahí estuvo un tiempo, eso fue en 1601, y luego se traslada nuevamente y se fusiona con la antigua ciudad de San Lorenzo, esta que había fundado Lorenzo Suárez de Figueroa y que se había trasladado, y gracias a las gestiones entre la Compañía de Jesús y el gobernador, ese entonces es que las dos ciudades se juntan, se conserva el nombre y la gobernación de Santa Cruz de la Sierra y se conserva el santo patrono de San Lorenzo. Y entonces Santa Cruz es una ciudad de frontera grande y se fundan luego ciudades intermedias hacia la audiencia de Charca, hacia la zona de la cordillera. Y estas ciudades que se van a fundar son Valle Grande, Comarapa, Saitina y de último Samaipata. Desde 1612 hasta 1715 se fundan estas ciudades intermedias, ciudades que fueron importantes para la producción local. La ciudad de Santa Cruz vivía de la producción de la caña, producían la suela, eran un pueblo autosuficiente, eran un pueblo que vivía de la subsistencia de lo que les daba su producción agrícola, y vendían a Potosí las carnes, es decir, lo que llamamos charque, o le llamaban carne seca o cecina. Entonces, llevar estos productos hasta Potosí significaba un trabajo muy duro, se tardaba 25 días en el mejor de los tiempos, y el tiempo 2 o 3 meses cuando no llovía. Había que viajar en la mula, cargar las cosas en la mula, no existía ningún tipo de carreta para pasar la cordillera, entonces era siempre en caravanas grandes de animales. Y luego existen otras fundaciones importantes en este territorio, que son las misiones de Mojos y las misiones jesuíticas en Chiquito. Ambas misiones administradas por los misioneros jesuitas, es decir, el misionero viene a ser un gobernador dentro de ese territorio. Obedecen directamente a su general y el general reporta al Papa. No hay trabajo directo ni con el gobernador de la ciudad ni con el rey, es un trabajo independiente de la iglesia. Fundan ciudades, fundan misiones y reducciones, en Mojos 17 poblaciones, en Chiquitos 11, con las diversas culturas indígenas, y hacen una sociedad muy próspera. Tienen un florecimiento cultural en la construcción de sus iglesias, el trabajo en el pan de oro, pan de plata, las artesanías, los tejidos, y por supuesto que producían agricultura y ganadería, y que les permitía intercambiar sus productos con las ciudades importantes, como también hacer el trueque entre ellos. Hasta aquí hemos repasado, así rapidito, y ustedes seguramente viendo algunos de sus apuntes, lo que teníamos del tema 5 ayer. Ahora vamos a continuar con la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Ya, ¿qué pasó en este tiempo de la independencia? Voy a compartirles el trabajo. Y sigo sin internet en el teléfono. Ahora sí. Voy a conectarme también del teléfono. Permítame un segundo, por favor, un minutito para que me conecte. Si me falla un aparato, pues tenemos el alternativo. De todas maneras, no mantendré apagado. ¿Se me escucha bien en esta plataforma?
Sí, listen. Sí, sí. Bueno, la independencia. Hablamos de la independencia de Santa Cruz. Estamos hablando de Santa Cruz y su historia. La Guerra de la Independencia se inició en Santa Cruz el 24 de septiembre de 1810 y duró 15 años, hasta el 14 de febrero de 1825, que fue cuando se proclamó la independencia. Hoy es 10. Dentro de 4 días vamos a cumplir 201 años de la proclamación de la independencia de Santa Cruz de la Sierra. Importantísimo entender esto. Pasaron 15 años de guerras, muchos patriotas que se enfrentaron a los españoles en diversas razones, en diversos motivos, en enfrentamientos pequeños, en guerrilla y en 3 grandes batallas que hubo en este territorio en Santa Cruz. Aquí vemos un pequeño, dos dibujos de Carlos Sirvián, que es un artista cruceño. Esto es el grito libertario del 24 de septiembre de 1810, la iglesia de las Mercedes, que está en la plaza. Salen afuera del cabildo, estaban reunidos en el cabildo los patriotas que deciden lanzar una proclama de independencia y a partir de ese momento declarar la guerra hasta el momento de ser libres del dominio español. Salen a la calle cuando están en la procesión de la Virgen de las Mercedes y aprovechan ese momento para hacer sus arengas y comenzar todo lo que se conoce como la Guerra de la Independencia. 15 años de guerra. 15 años, Santa Cruz, vamos a ver una ciudad muy chica, un pueblito de pocos miles de habitantes, que está en guerra. Sus habitantes salen, se van a la audiencia, se incorporan al ejército realista, y luego, cuando comienza ya los movimientos patriotas, muchos de estos militares que se habían incorporado al ejército realista y que habían combatido en diversos lugares, algunos habían estudiado en Europa, pues deciden asumir la causa de la libertad y empiezan a luchar con los patriotas. En este territorio se dieron 3 batallas muy fuertes. La batalla de la Florida, el 25 de mayo de 1814, la batalla de Santa Bárbara, el 7 de octubre de 1815, y la batalla de El Pari, el 21 de noviembre de 1816. En estos 15 años de guerra, entonces, tenemos 3 grandes batallas. Mucha gente muerta en estos lugares. Hablamos de 3.000, 4.000 personas que se enfrentaban en un combate. 3 batallas importantes. La batalla de la Florida, la batalla de Santa Bárbara y la batalla del Pari. La batalla de la Florida se libra el 25 de mayo de 1814. Esta batalla es de los patriotas liderados por Arenales e Ignacio Warnes y vencieron a los realistas, sacándolos definitivamente del territorio de la gobernación. El ejército realista a mando del coronel José Joaquín Blanco, coronel español. Y se expulsa de esta gobernación a los españoles, a los realistas, al ejército realista. ¿Dónde está Santa Bárbara? Es una comunidad, ¿dónde está Florida? Florida está en la comunidad Florida, en la provincia Cordillera. ¿Se acuerdan del departamento de Santa Cruz? Esta es la provincia Cordillera. Los que pueden verlo, Charagua es el municipio que abarca una gran parte de la provincia
cordillera. Las otras poblaciones de los otros municipios en la provincia cordillera, Tamboyuibe, Cuevo, Miri, Gutiérrez, Cabezas. Esto es el río Grande, y hay un brazo del río Piraí. Y si pueden ver bien, aquí es Florida. ¿Cuál fue la importancia de esta batalla? Santa Cruz está más arriba. Santa Cruz de la Sierra está más arriba. La batalla que se da en Florida, obviamente se acuerdan las batallas, ¿no? Se sabe que viene un ejército, uno va a defender el territorio, no lo deja entrar, se mandan emisarios y se acuerda un día y hora para la batalla y se ponen las normas del combate, las normas de guerra. Aquí se enfrentaron Ignacio Warnes y el coronel Blanco. Los patriotas ganaron esta batalla, y esta batalla no solamente era liberar el régimen, el espacio y darle la victoria al régimen revolucionario de Santa Cruz, sino que tuvo una importancia muy grande en Sudamérica, porque esto hizo que el ejército realista no recupere espacio. El ejército quería marchar hasta Tucumán y luego invadir Buenos Aires. Ya había pasado en 1810, acuérdense del virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires, se había creado ya una junta de gobierno. Y desde el Perú, los realistas querían recuperar el territorio. Por eso es que viene un ejército importante, un ejército muy grande. Si podemos recordar, Buenos Aires es la sede del virreinato del Río de la Plata, y muy arriba en el mapa vamos a encontrarnos con La Paz, la Intendencia de Potosí, Charcas, Cochabamba, Monjos, la Gobernación de Chiquitos. Por acá está Santa Cruz. Y esta batalla que se da es la que impide que el ejército realista ingrese a este territorio, marche hacia Tucumán y luego ingresar a tomar Buenos Aires. Aquí se frustran todas las esperanzas de recuperar el territorio. Esta es la importancia, y existen muchos documentos publicados en Argentina respecto a la importancia de la batalla. Este es un documento publicado en esa época. Como una parte de honrar la memoria de esa batalla, una de las calles peatonales del centro de Buenos Aires lleva el nombre de Florida, en el centro de Buenos Aires. Luego, la batalla de Santa Bárbara. Esta batalla se la libera en San Rafael, lo que hoy es San Rafael de Velasco, la provincia de Velasco, San Rafael. Los españoles que habían sido derrotados por Warnes en la batalla de Florida se van definitivamente de Santa Cruz y se van y se refugian en Iquitos, donde tenían una gobernación, donde había un reducto español importante. El 7 de octubre de 1815, Warnes, con un ejército importante, de cerca de 1000 personas, libera la batalla de Santa Bárbara, en una hacienda llamada Santa Bárbara, a unos kilómetros de la plaza de San Rafael, de que hoy se conoce como San Rafael de Velasco. Antes era San Rafael de Chiquitos. Aquí expulsa a los realistas Francisco Urdaeta y Juan Bautista Altolaguirre, que se habían refugiado en este lugar con un ejército grande. Y en la batalla de Santa Bárbara hubo en combate 4000 personas. Y por supuesto aquí hubo el triunfo el ejército de Ignacio Warnes, que era gobernador de Santa Cruz,
y él se moviliza con el ejército hasta San Rafael para liberar el territorio definitivamente. Y Warner se queda casi un año en San Rafael. La economía era precaria y se queda un tiempo. Y juntos con él, tanto en la batalla de Santa Bárbara como en la batalla de la Florida, existen jefes de combate, que son el Colorado Mercado, se llamaba José Manuel Mercado, y José Miguel Vaca, conocido como Cañoto. Y se quedan con él en este tiempo. Y luego hay una batalla, la más sangrienta. Estas tres batallas fueron sangrientas. No son conocidas en el resto, hacia el norte del continente, pero son batallas muy importantes y muy sangrientas, que sí son reconocidas en el virreinato, o en Buenos Aires, lo que era el virreinato del Río de la Plata. Se ha creado un monumento cerca de San Rafael, donde es el sitio histórico donde se donde se liberó la batalla de Santa Bárbara, en la hacienda Santa Bárbara. La otra batalla, la más dura de todas, es la batalla del Pari. Esta batalla se liberó el 21 de noviembre de 1816. Aquí Ignacio Warner fue vencido y lo mató el realista Aguilera, el brigadier Aguilera, que regresaba a tomar la ciudad de Santa Cruz, y la orden era matar a Warner, porque Warner venía con estos ejércitos, estas republiquetas argentinas, los que habíamos hablado en anteriores temas, estos ejércitos que venían a apoyar a los patriotas que comenzaron con sus gritos libertarios a partir de 1810. Warner es derrotado en la batalla del Pari. Este es un dibujo de Carlos Sirvián siguiendo algunos textos de historiadores, y esta era la ciudad de Santa Cruz. Veamos sus dimensiones. Aquí arriba, los que pueden ver, a 1, 2, 3 cuadras de la plaza hay una laguna. Este es el Parque del Arenal, la zona de los pozos. Luego, hacia el otro lado, acaba la ciudad, hay una laguna, y luego hay un campo despejado, como unas pampas. Esto es el campo de El Pari. Actualmente hay una placita, hay un monumento al cacique Grigotá, lo que conocemos como el Chiriguano, en el segundo anillo de Santa Cruz. Al final de el mercado La Ramada hay una placita y una iglesia. Ese es el sitio histórico de la batalla del Pari. Ahí hay un monumento para honrar la memoria de los caídos en este combate. Y cuando Warner muere y Aguilera entra a la ciudad de Santa Cruz, toma la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y gobernó desde ese día, 1816, hasta 1825, cuando el 14 de febrero el Colorado Mercado toma la ciudad y proclama la independencia de Santa Cruz. Y en todo este tiempo, desde 1816 hasta 1825, los cruceños, el ejército cruceño que se había replegado a Cordillera después de la batalla del Pari, con el Colorado Mercado y con Cañoto, organizaron estas guerrillas. ¿Se acuerdan de las 102 guerrillas que se organizaron en la Audiencia? Bueno, ellos ingresaban con pequeños combates, de a poco diezmando al ejército realista, y otra vez regresaban a su lugar, y de vez en cuando salían, y esto estuvieron haciéndolo por casi 10 años. Bueno, el Colorado Mercado tomó la ciudad, se va el brigadier Aguilera y proclama la independencia de Santa Cruz.
Los héroes: Ignacio Warnes, José Manuel Mercado, José Manuel Vaca Cañoto, y una señora importantísima, Ana Barba, que es la que formaba parte de estos grupos independentistas, y que además, cuando la cabeza de Ignacio Warnes estuvo expuesta en la plaza de Santa Cruz, ella roba, distrae a los guardias y roba la cabeza de Ignacio y se la lleva y la esconde en su casa. Hasta que en 1825, cuando se declara la independencia, ella devuelve la cabeza de Ignacio Warnes, que nadie sabía dónde estaba. Una vez proclamada la independencia, vienen los movimientos cívicos cruceños. ¿Por qué vienen los movimientos cívicos cruceños? Pues simple. Santa Cruz era independiente. Santa Cruz envió a 2 diputados a la Asamblea Constituyente convocada por el Mariscal Sucre. Esa asamblea dio origen a un nuevo país, a un nuevo estado, a la República de Bolivia, de la cual Santa Cruz pasó a formar parte. No existía, acordémonos que no existía la República de Bolivia, estaban las gobernaciones y las intendencias, y lo que hace el Colorado Mercado es liberar la gobernación de Santa Cruz. Proclamó su independencia el 14 de febrero. Y el día 15 se reunió el cabildo, eligieron a su gobernador, el nuevo gobernador, y era un territorio independiente. Al convocarse la Asamblea Constituyente en la audiencia de Charcas, en la ciudad de La Plata, se decide formar una nueva república, un nuevo país, y Santa Cruz decidió formar parte de la nueva república, con los 2 diputados que fueron a la Asamblea Constituyente. En este trajín del 15 de febrero de 1825 hasta el 6 de agosto de 1825, el territorio estuvo en pleito con el Mariscal de Ayacucho. El territorio eligió su gobernador, al cual el Mariscal de Ayacucho no le gustó. Impuso el suyo, y desde entonces tenemos problemas con la República de Bolivia. La ciudad envía entonces a 2 diputados, se forma la República de Bolivia, pasó Santa Cruz a formar parte de la República de Bolivia. No cambió nada. Santa Cruz siguió aislada, pobre y marginada, solamente que con un nuevo gobierno que estaba en la ciudad de La Plata. Siguió su vida con su misma forma de producción, con su misma forma de subsistencia, de resistencia y de búsqueda de mejores días. Entonces, esto era Santa Cruz. Formaba parte de un nuevo país, pero con formas de vida antiguas. Los carretones, cargando, llevando toda la carga, las calles de barro y arenales. Entonces, en esto es que los cruceños siguieron en su lucha, siguieron en la búsqueda de mejores días, de mejores formas de progreso, e insistir a la nueva forma de gobierno que los atendieran y que les prestaran ayuda para tener mejores condiciones de vida. Entonces surgen los movimientos cruceños.
Los cruceños se organizaron y se dieron varios movimientos exigiendo cambios al gobierno central en beneficio de los departamentos olvidados. Y es importante aquí, Santa Cruz nunca pidió algo para sí misma. Y todas las luchas, como les decía ayer, de Santa Cruz representa la lucha del oriente boliviano. Y la conquista de esas luchas propiciadas por Santa Cruz fueron posteriormente en beneficio de todos los bolivianos. ¿Cuáles fueron los movimientos importantes que se dieron en este tiempo? Aquí hay una ayuda a memoria que luego lo vamos a detallar. Entre los movimientos más importantes tenemos el de Andrés Ibáñez en diciembre de 1876. Él proclamó el federalismo para Santa Cruz y para Bolivia. Otro movimiento importante es el de los domingos, fue en 1881. Domingo Ardaya y Domingo Ávila, dos coroneles, proclamaron el federalismo. Otro movimiento es el ferrocarril o nada en 1924. Esta palabra ferrocarril o nada también la dijeron en Potosí, también la dijeron en Oruro, también la dijeron en La Paz, también la dijeron en Cochabamba y se lograron las conquistas. Entonces Santa Cruz lleva el ferrocarril o nada. Y esta era una revuelta que exigía construcción de vías férreas entre Santa Cruz y Cochabamba. No había más camino que los senderos para las mulas. Las otras luchas fueron las más duras, las luchas cívicas, de 1957 a 1959, de la cual me han hecho un par de preguntas en los anteriores días. ¿Qué exigían las luchas cívicas? Exigían el pago de las regalías del 11% que estipulaba la ley de 1938. Estamos en 1957. Y estas luchas cívicas reclaman una deuda desde 1938. Es decir, el Estado explotaba el petróleo y en vez de pagar el 11% de las regalías, no lo pagaba. Se quedaba con la plata. Casi 20 años no pagó las regalías a los departamentos productores. Las luchas cívicas exigían. Y luego vinieron dos luchas más. Las luchas por la autonomía municipal y la lucha por la autonomía departamental. La lucha por la autonomía municipal en 1985, el alcalde Óscar Barberí Justiniano convocó a elecciones municipales. Entonces, ¿cuáles fueron las luchas por los movimientos cruceños en esta época? Los movimientos cruceños fueron Andrés Ibáñez, proclama el federalismo. Los domingos proclamaron el federalismo, se llamó la Revolución de los Domingos, porque ellos se llamaban domingos. Proclamaron el federalismo. Ferrocarril o nada. Lucha significa que la gente salía a las calles y reclamaba, exigía, pedía. Las luchas cívicas, pidiendo la regalía, la lucha por la autonomía municipal y la lucha por la autonomía departamental. Estos fueron los movimientos cruceños. Denme un minuto, voy a enchufar la computadora. Andrés Ibáñez, si vemos a Andrés Ibáñez, 1844-1877, ¿cuántos años tenía este señor cuando murió? Andrés Ibáñez era un diputado cruceño y su partido se llamaba el Club Igualitario. Los igualitarios, ¿qué era lo que predicaban? La igualdad, pues.
recibir beneficios iguales para todos. La ley es para todos. Los postulados de la Revolución Francesa lo tenemos aquí. Andrés Ibáñez era un diputado igualitario y un movimiento popular lo nombró prefecto en octubre de 1876. Un movimiento popular en Santa Cruz lo nombra prefecto. El presidente Hilarión Daza había nombrado un prefecto para Santa Cruz. Prefecto es el cargo que hoy tiene el gobernador. Solo que el prefecto era designado, es decir, con el dedo, el presidente decía quién iba a gobernar el departamento, es decir, el representante del presidente. Sin embargo, los cruceños no querían al gobernador nombrado por el presidente Daza. Hicieron una revuelta y nombraron prefecto a Andrés Ibáñez. Ese mismo año, en diciembre, Andrés Ibáñez proclamó el federalismo para Santa Cruz y para Bolivia. Santa Cruz es federal, digo, y Bolivia también. Al presidente Daza no le gustó la cosa. Envió al ejército boliviano, lo persiguieron, lo agarraron y lo fusilaron. A Andrés Ibáñez y a sus seguidores el 1 de mayo de 1877. Ibáñez sale de Santa Cruz con el objetivo de ir hacia el Brasil, porque ya venía, se corrió la voz de que venía el ejército. Y se va por el camino de Chiquitos y un soplón apareció por ahí. Le dijeron cuál era la ruta y el ejército llegó hasta la hacienda San Diego, en la provincia de Velasco, y ahí es donde lo capturan y al amanecer del 1 de mayo lo fusilaron. Él dejó una carta escrita con su sangre, se la entregó a uno de los soldados y esa después fue entregada a la viuda y es un documento de los más duros e importantes de esta época. Entonces ahí desapareció el sueño federalista. Esa es la lucha de Andrés Ibáñez. Y luego el próximo movimiento es el de los domingos. En enero de 1891, los coroneles Domingo Ardaya y Domingo Ávila proclamaron el federalismo. La gente se llamó la Revolución de los Domingos. Al presidente Arce no le gustó. Envió al Ejército Nacional y reprimió a los rebeldes, frustrando así estas luchas. Pero fijémonos la fecha, 1891. Anteriormente, Andrés Ibáñez es fusilado en 1877 y hablan del federalismo. Y acordémonos que la sede de la República de Bolivia, que estaba en la ciudad de Sucre, es trasladada luego de una guerra civil conocida como la Guerra Federal, donde se proclamaba el federalismo para Bolivia, era lo que prometían los paceños. Se llevaron la capital, la sede del gobierno, la sede del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, se la llevaron a La Paz, apoyados por un movimiento indígena del Zaratevilca, que después decidieron seguir siendo centralistas y no federal, y fusilaron a Zaratevilca. La idea del federalismo fue sembrada por Andrés Ibáñez, fue reprimido, ejecutado,
La idea del federalismo fue la revolución de los domingos, fue reprimida. Dicen, Y la próxima, sí, obviamente. ¿el término correcto de federalismo es la distribución del poder? El federalismo es tener, tener eh, no es la distribución del poder, sino hay una descentralización de poder y efectiva. Es decir, elegir a las autoridades que van a gobernar. Lo que hoy tenemos es autonomía. Nosotros tenemos las propias normas, pero no el propio gobierno. Pero sí, pero sigue siendo un país unitario. Por ejemplo, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos son países federales. Tienen leyes propias y gobernadores autónomos, independientes, tienen leyes propias, pero dentro de una ley general, de una ley nacional, pero con propias competencias. Eso quiere decir que un departamento puede tener leyes distintas a otro, de acuerdo a sus tradiciones, a sus costumbres, a su forma de ver la realidad o su futuro. La tercera, el tercer movimiento de los cruceños, el levantamiento importante fue el ferrocarril o nada. Y, es decir, no nos ofrezcan otras cosas. Necesitamos un ferrocarril nosotros. En 1924 se inició la revuelta, exigiendo al gobierno la construcción de las vías férreas entre Santa Cruz y Cochabamba. Pero además, no solamente era la línea férrea, además la descentralización, que era lo que consultaba el estudiante. Descentralización política y administrativa en Santa Cruz. Es decir, acá nosotros queremos administrar los recursos que tenemos. Nosotros también queremos elegir a nuestras autoridades que nos van a gobernar, porque de aquí podemos controlarlas. Nosotros aquí podemos exigir que cumplan con lo que deben hacer y lo que la población necesita. Teniendo el Estado unitario centralista, es imposible ir desde Santa Cruz en estas condiciones hasta la ciudad de La Paz para pedir algo, porque el tiempo, las inclemencias del tiempo y las vías de comunicación son precarias. Entonces Santa Cruz pedía ferrocarril para tener una comunicación permanente con Cochabamba y desde Cochabamba a todo el país, porque el resto del país, la zona andina, acordémonos que estaba industrializada, que tenía servicios y tenía ferrocarriles. Sin embargo, acá no había nada. Pedían la descentralización administrativa y política. Se creó una junta de gobierno presidida por Pablo Roca y Cástulo Chávez. Es decir, empezamos a gobernarnos otra vez. Pero como siempre, ¿no? Pero, como siempre hay un pero, el gobierno del presidente Saavedra envió otra vez al Ejército Nacional para reprimir a los rebeldes. El ejército estaba al mando de un alemán llamado Hans Kunt. Y seguimos viendo Santa Cruz. Las calles de tierra, cuando llovía, eran unos barriales. El medio de transporte, el carretón tirado por dos bueyes y las ruedas de los carretones eran de madera. 3 piezas de madera para hacer la rueda, todo de madera, los ejes, los tiradores que vienen desde el eje hasta los yugos de los bueyes, de madera, todo madera. Ahí se transportaba todo. Y ya llegaron algunos jeeps, llegaron algunos autos a la ciudad, pero que cuando había lluvia la ciudad era intransitable para los automóviles que llegaban.
Y seguimos con los movimientos cruceños, las luchas cívicas que fueron las más duras, las que han pesado en la historia de la sociedad cruceña. Estas luchas se dieron desde 1957 hasta 1959. Fueron los momentos de mayor tensión esos 2 años entre Santa Cruz y el gobierno central. Los momentos de muchos enfrentamientos. Es decir, enfrentamientos donde moría gente. Esta lucha cívica fue liderada por el Comité Pro Santa Cruz, que había sido fundado en 1950 y estaba en este tiempo liderada por el doctor Melchor Pinto Parada. ¿Qué exigían estas luchas cívicas? El pago del 11% de las regalías petroleras que estaba establecido, que se había establecido en 1938. Y el gobierno central se negaba a pagarla. ¿Quién era el presidente? El doctor Hernán Siles Suazo. Y Santa Cruz tenía 40.000 habitantes. ¿Qué barrio de Santa Cruz tiene 40.000 habitantes en este momento para reconocer las dimensiones de la ciudad? Seguía luchando por mejores vidas, por mejores formas de vida. Santa Cruz no tenía ningún servicio, ni luz, ni agua, ni pavimento. Y por supuesto que el Estado tampoco quería afrontar el gasto de darle esos servicios a la población de Santa Cruz. Por eso es que los cruceños peleaban por sus regalías, porque al llegarles ese dinero, ellos los iban a administrar. Después de 2 años de lucha y de mucha muerte, y de represión a muchos jóvenes y a mujeres, el gobierno finalmente aceptó el pago de las regalías y con ello empezó el despegue de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo comienza ese despegue? Primero, pues, poniendo lo que no hay. Arreglar los servicios. El Comité Pro Santa Cruz se había fundado en 1950 a iniciativa de la FUL, de la Federación Universitaria Local, de la Universidad Gabriel René Moreno. Convocan a la universidad, convocan a las instituciones, a los hospitales, a los gremios, a los médicos, a los empresarios, convocan a todas las instituciones que estaban en Santa Cruz para hacer un comité en búsqueda de mejores días, que luche por mejores días, que haga propuestas para mejores días, para transformar, porque ya estos jóvenes profesionales habían ido a estudiar a Sucre, estudiaban en La Paz, estudiaban en Cochabamba, otros tenían la posibilidad de ir a Argentina, de ir a Brasil, y conocían otros mundos, pero sobre todo conocían la realidad de Bolivia en el lado andino. Y querían esa forma de vida, mejor forma de vida para el pueblo de donde ellos habían nacido. Por eso eran sus luchas, porque conocieron otro espacio, conocieron otra forma de vida de la que ellos estaban siendo relegados. El comité busca eso. Reúne representantes de cada una de las instituciones, de cada una de las asociaciones, y con esos representantes forman su directorio. Y en esta época fue el doctor Melchor Pinto Parada. Antes había estado el doctor Hernando García Vespa, dentro de esos fundadores, y ahora tocaba luchar con más fuerza.
Dentro de esas represiones grandes que hubo, el gobierno de la República de Bolivia envió hordas pureñas y ejércitos y formas de gente armada para reprimir cualquier movimiento de organización que haya en Santa Cruz. Llegaron cantidades de personas invadiendo, atacando y matando gente y violando personas. Jorge Roca. Un segundo. En esas hordas de grupos enviados por el gobierno y afines al gobierno, porque siempre hay infiltrados, una ráfaga elimina a Jorge Roca. No en enfrentamiento, sino en ataque. Y ese mismo año es asesinado Gumersindo Coronado. Aquí vemos el liderazgo del doctor Melchor Pinto. Se organizó el Comité Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista, los muchachos. Y la transformación de las ciudades cuando esta gente se organiza y empieza a decir vamos a mejorar los servicios. Primero se creó el Comité de Obras Públicas para empezar a construir, traer aliados y generar servicios. La Cooperativa Rural de Electrificación, antes estaba la cooperativa, el Sindicato de Luz y Fuerza. Se fundó en 1962. Y fue fundada por los vecinos, los representantes de los gremios de Santa Cruz de la Sierra. Se reunieron en la alcaldía y decidieron crear una cooperativa, un sistema cooperativo. Este sistema cooperativo, que luego se hace con, primero se lo hizo con teléfono, luego con la luz y después con el agua. Este sistema cooperativo es que con las ganancias y las utilidades se va a seguir invirtiendo en que la ciudad vaya recibiendo estos beneficios de la luz, del agua y el teléfono para estar comunicados. Otro fruto de eso, de este espacio de lucha cívica, es que, les dije anteriormente, se creó la cooperativa, se fundó la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz. Inauguró su servicio en 1963 con la telefonía automática. Tenía una capacidad para 2.000 líneas, es decir, 2.000 teléfonos. Y esta es la ciudad de Santa Cruz. Ahí vemos un personero de cotas. Veámosla, hay varios personeros de cotas poniendo sus escaleras, tendiendo cables para subir sus líneas de comunicación. Y veamos cómo es la ciudad. Miren el piso. Estamos en una ciudad que no había recibido dinero para poner pavimento a sus calles. El teléfono automático era un teléfono que se podía hablar, había que marcar los numeritos, ¿no? Dándole vuelta a un redondo, y en la central telefónica había una persona que ponía un enchufe y ponía otro y te comunicaba con el teléfono al que querías llamar. Era manual eso. Y para hablar a otro país también había que hacer una conferencia, llamar al Cotas para que Cotas te haga los contactos, marque el número, en fin.
Pero ya estábamos comunicados, ya no se tardaba meses en mandar un mensaje. Además, aquí sabías que el mensaje llegaba. De la otra forma no sabía si se cayó la mula, si le picó una víbora al que manejaba la mula o si fue atacado por alguien o fue interceptado su mensaje en el camino. Zahuapac es el servicio de alcantarillado y agua potable. Se funda el 19 de junio de 1979 como una cooperativa de servicios públicos sin fines de lucro. Y siempre fue garantizar el acceso al agua potable, el saneamiento básico, servicios esenciales que han contribuido al bienestar de la familia. En este momento uno puede ir al grifo y tomar agua del grifo. Y siempre fue así. Al menos desde que yo me acuerdo, era chico, vine a vivir a Santa Cruz cuando tenía al segundo básico y tomaba agua del grifo y decían que se puede tomar y siempre se dijo lo mismo. No en todos los países. Es decir, en muchos países no se puede tomar agua del grifo porque el agua no sirve para tomarla. El agua de Zahuapac sí. Con el mismo sistema cooperativo que el teléfono y que la luz. Aquí vemos una foto de la ciudad de Santa Cruz. Esto que se ve aquí, esta iglesia, la parte de atrás y su torre, es la iglesia de la Merced. Y allá al fondo se ve la torre de la Catedral de Santa Cruz. Es decir, estamos en la calle Ayacucho, esquina Santa Bárbara, a 3 cuadras de la plaza y hacia el otro lado a 3 cuadras del mercado 7 Calle. Las alcantarillas llegaron a Santa Cruz en 1963. Y esto fue una gestión y obra del Comité de Obras Públicas. Después el Comité de Obras Públicas dejó de existir. Se formaron otras empresas, corporaciones y demás. Pero esto se lo hace con la organización de los cruceños, con las regalías petroleras que empezaron a llegar. Y después de eso llegaron las losetas. Se colocaron las losetas en la plaza principal y se fue poniendo losetas hasta el primer anillo de la ciudad. Y luego hay 2 luchas más. Y para que no nos olvidemos, los movimientos cruceños son el de Andrés Ibáñez, el que propone el federalismo con los igualitarios. El otro movimiento es el de los domingos, que también proclaman el federalismo, igual reprimido, Andrés Ibáñez antes fusilado. El otro movimiento fue Ferrocarril o Nada, también fue reprimido, tuvimos nada. Y después vinieron las luchas cívicas, que fueron los momentos más duros, los enfrentamientos más duros, porque eso afectó a la sociedad civil, toda la población. La lucha cívica era por el 11% de las regalías. Y luego vienen 2 luchas grandes, la lucha por la autonomía municipal y la lucha por la autonomía departamental. Es importante, sí, antes de pasar, tener en cuenta que las regalías del 11% empezaron a pagarse a todos los departamentos productores. No solo a Santa Cruz, sino que el gobierno tuvo que empezar a pagar sus deudas. Y la lucha por la autonomía municipal es lo mismo. Si nosotros queremos ser autónomos, autonomía, la norma de nosotros. La auto es de uno y la nomia es la norma. Nosotros queremos poner nuestras normas y gobernarnos dentro de nuestros municipios. Porque decían que la forma de gobierno más cercana al ciudadano es el municipio.
y tiene que estar ahí y tenemos que elegirlo nosotros. Esa es la lucha por la autonomía municipal. Esto fue en 1984. Hay un antes y un después. Hasta el 1984 los alcaldes eran nombrados por el presidente. Todos los alcaldes. Y donde no había alcalde, había nombrado un corregidor. Sucedió que en 1984, el alcalde de Santa Cruz, don Óscar Barberí Justiniano, con el apoyo del Comité Pro Santa Cruz, llamó a elecciones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El alcalde no podía llamar a elecciones, ¿no? Porque era nombrado por el presidente. Y el alcalde, apoyado por el Comité Pro Santa Cruz, no nos olvidemos que el comité no es el presidente del comité, sino son los representantes de todas las instituciones que hay en el departamento. Tienen un directorio, por supuesto, tienen una asamblea, tienen un presidente que es el que se ve, pero la asamblea de la cruceñidad son los representantes de todas las instituciones. Ellos apoyaron al alcalde de Santa Cruz para que llame a elecciones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y por supuesto que esto ocasionó que el presidente, el doctor Hernán Siles Suazo, el mismo presidente que negaba el 11%, el de las luchas cívicas, el que envió las hordas ucureñas a Terevinto, a Santa Cruz y la masacre de jóvenes, él mismo se enojó cuando don Óscar Barberí y el Comité Pro Santa Cruz convocan a elecciones para alcalde. Él era alcalde, había sido designado por el presidente, pero dijo, la única manera es que nosotros elijamos nuestro alcalde. El presidente Siles lo destituye, por supuesto, como tenía que ser, ¿no? Y el presidente Siles acusa al departamento de Santa Cruz de separatista. Estamos en la época donde viene la mayor hiperinflación de Bolivia, el mayor desastre económico, cuando le mostré los billetes de 10 millones de pesos bolivianos. ¿Qué pasó? En 1985, todos los bolivianos pudimos elegir a nuestros representantes al Consejo Municipal. En todo el país hubo elecciones de concejales. ¿Qué significaba esto? Que había candidatos a alcaldes, pero no podíamos elegir al alcalde, porque no estaba la ley que diga que los alcaldes se podían elegir. Entonces nosotros, en todo el país, se eligió a los representantes al Consejo Municipal. Y este Consejo Municipal, en sesión de concejales, elegían al alcalde. Así no se violentaba ninguna norma, ninguna regla. En otras palabras, igual elegimos al alcalde. De la misma forma como se elegía anteriormente al presidente, el que no salía más votado, los diputados y senadores lo elegían en el Congreso. Así resultó elegido don Jaime Pazamora, don Víctor Paz Extensor. Pero esta lucha de la autonomía, generada en 1984 por el alcalde nombrado por el presidente, tiene su resultado un año después, cuando todos los bolivianos pudimos elegir a nuestros representantes. Un año antes, el presidente Siles había dicho los cruceños son separatistas. Un año después, todos los bolivianos estábamos gozando del privilegio que el alcalde de Santa Cruz
junto al Comité Pro Santa Cruz, había generado con su lucha. Hubo marchas, hubo paros, hubo bloqueo, hubo todo. No fue tan simple ese tiempo. Y finalmente, la otra lucha fue la lucha por la autonomía departamental. En este momento, volviendo a las luchas de la autonomía municipal, en 1985 se eligió a los representantes al Consejo. Pero después todos en Bolivia, empezamos a elegir a nuestros alcaldes. Y hemos elegido a nuestros alcaldes. En el caso de Santa Cruz, hemos elegido a Percy Fernández, que fue reelegido varias veces. Después de Percy Fernández, y la ciudad de Santa Cruz eligió a Johnny Fernández, que también fue reelegido en ese momento. Después de la renuncia de Johnny Fernández, el Consejo elige de entre los concejales a su hermano Roberto Fernández. Y luego vienen otras elecciones después de Roberto Fernández. Y es elegido en el Consejo Municipal Percy Fernández. Varios años. Y hoy, hace poco, hemos elegido, la ciudad de Santa Cruz eligió a Johnny Fernández. Y en marzo de este año habrá nuevas elecciones de alcalde. Creo que no se ha presentado ni un Fernández. Pero elegimos alcaldes desde entonces. Se elegían los alcaldes cada 2 años y podría ser reelegido muchas veces. Y después cambió la ley, cambiaron las normas y se eligen cada 5 años. Y esas elecciones se las realizan en todo el país, en todos los municipios del país. Hubo las transformaciones con la ley de participación popular, el país tiene la descentralización administrativa de la que habían luchado los cruceños. ¿Recuerdan la lucha de los cívicos? La lucha del ferrocarril o nada, que decía descentralización administrativa y descentralización política, que fueron reprimidos. Ahora, después de tantos muertos en Santa Cruz, todos gozan de las elecciones municipales, de autonomía municipal, de descentralización administrativa y política. Buenas noches, una pregunta. Dígame. Dígame. Entonces, ¿se puede hablar de una continuidad histórica en los movimientos cruceños? Por supuesto. Todo comenzó desde el pedido de Ñuflo de Chávez de fundar una ciudad. Y todo el tiempo la ciudad o los cruceños querían mejor forma de vida y querían mejor atención. Entonces, todos estos movimientos tuvieron resultado e impacto en todo el país. Elegimos a los alcaldes, elegimos a los concejales. Hubo transformaciones en las leyes por estas luchas, porque no se podía hacer, la ley no le permitía, es decir, el presidente tampoco podía decir vayan y voten y elijan si la ley decía es usted el que tiene que designar. Lo mismo hemos hablado con la elección de los gobernadores, de los prefectos que pasaron a ser gobernadores, lo vimos en el tema anterior. Y no se le permitía, o sea, la ley no le permitía, entonces hubo reformas a la Constitución donde ya se puede elegir. Pero fueron luchas de los movimientos cívicos, luchas de muchos años, que al final de cuentas fueron cuajando y fueron de beneficio para todo el mundo. ¿Qué pasó con las autonomías departamentales? Los cruceños, en 1986, ya habíamos logrado la autonomía municipal.
Entonces, los cruceños de esa época comenzaron su lucha por la autonomía departamental. Y eso fue a partir de 1986. ¿Qué hubo? Paros cívicos, movilizaciones, todo en poder conseguir su autonomía. Sin embargo, la lucha no tuvo resultado, sino recién hasta entrado el siglo XXI. Y aún así, en el siglo XXI donde estamos, todavía se sigue en la búsqueda de que la autonomía departamental sea efectiva como la autonomía municipal. Los municipios tienen capacidad de gestión, tienen capacidad de recolección. Las gobernaciones no tienen esas capacidades. Las gobernaciones son nuevas, todavía existen los estatutos autonómicos, existen las normas, pero todavía en la práctica no funciona. Necesita ser perfeccionado y eso significa lucha, significa búsqueda de beneficios, convencer a la gente, mostrar los beneficios. Entonces no se pudo lograr en el siglo XX como se logró las autonomías municipales. En 1986 comenzó la lucha en convencer a las autoridades y en muchos casos a muchos pobladores de que teniendo la administración cerca es de mayor beneficio para la región. Cada departamento tiene la posibilidad de administrar sus recursos y de sancionar a sus autoridades que no cumplan con las normas, porque está cerca. Y en el siglo XXI, como lo vimos, están todavía el presidente Hugo Banzer, le sucedió el vicepresidente Jorge Quiroga cuando el presidente Banzer renuncia por la enfermedad, y ya en el siglo XXI está el presidente Quiroga, luego viene elegido el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada con el vicepresidente Carlos Mesa. Ambos renuncian. Le sucede constitucionalmente el doctor Rodríguez Belcet. Él convoca a elecciones nacionales. Se elige al presidente Evo Morales Ayma. Después de Evo Morales Ayma, se elige al presidente Arce Catacora. Y después de del periodo constitucional del presidente Arce Catacora, se elige a Rodrigo Paz Pereira. Pero en ese proceso, la autonomía departamental es la que estuvo en la agenda del país, en la agenda de los ciudadanos, en la agenda de los cívicos. Seguramente esta historia ya la conocen ustedes, la habrán vivido, la habrán escuchado, porque estamos muy cerca. Y el prefecto siguió siendo nombrado por el presidente. El último prefecto nombrado por el presidente fue el doctor Carlos Hugo Molina, nombrado por el presidente Carlos Mesa. Y es en este tiempo donde se dan los cabildos de 500.000 y de 1.000.000 de personas, pidiendo la elección de prefecto. Entonces la lucha cívica hace que el presidente permita que los departamentos elijan a quien podía ser designado por el presidente. Santa Cruz eligió al ingeniero o al agrónomo Rubén Costas Aguilera, y que el presidente Carlos Mesa lo
lo instala como prefecto de Santa Cruz. Pero ya no es designado, sino que hubo una elección previa de la ciudadanía que le dice: queremos que usted nombre a este como gobernador, como prefecto. Entonces el presidente Mesa nombra a Rubén Costas Aguilera. Y sigue la lucha para que ya no sea prefecto, sino que sea un gobernador, para que gobierne dentro del territorio. Y se hacen las elecciones a gobernador en Bolivia, en la República de Bolivia, y es elegido como primer gobernador de Santa Cruz en el siglo XXI el ingeniero Rubén Costas Aguilera. Como eso, tenemos a Manfred Reyes Villa en Cochabamba. Manfred fue gobernador en Cochabamba, fue alcalde en Cochabamba, al señor José Luis Paredes en La Paz, a Leopoldo Fernández en Pando, Cocío en Tarija, y así cada departamento eligió a su gobernador. Que después algunos fueron reelectos en las nuevas elecciones. Rubén Costa fue elegido y reelegido con la nueva constitución. Otros gobernadores en el resto del país no tuvieron la misma aceptación, pues eligieron a otros, pero igual hubo elección de gobernadores en todos los departamentos. Y sucede regularmente. Después de Rubén Costas Aguilera, en Santa Cruz se eligió al doctor Luis Fernando Camacho como gobernador de Santa Cruz, que es el que está en esta gestión, y en marzo, conjuntamente con la elección de alcaldes y concejales municipales, habrá la elección a gobernador y asambleístas departamentales. Pero esa es una historia, es decir, ahí así concluye esta lucha, ¿no? Esta búsqueda de tener una autonomía departamental. Pero aún así, el departamento no tiene la capacidad, la fuerza y el poder que tienen los municipios. Así un gobernador gobierne un territorio más grande que el de un alcalde. El alcalde está más empoderado por las leyes y son las competencias que también deben tener los gobernadores en nuestro estado. Bueno, aquí acaba nuestra parte de la historia de hoy. Mañana hablaremos y charlaremos de Santa Cruz al inicio del siglo XXI, no de estos temas de elecciones de alcaldes y gobernadores, de autonomía departamental, autonomía municipal, sino de otro tipo de búsqueda que hay por debajo de estas grandes luchas. Y avanzaremos el resto del tema durante esta semana.